Bueno, continuando con esta última parte de la clase basada en ecología de cavidad bucal, microbiología bucal, los hemos introducido en, en cuanto al conocimiento de la microbiota bucal en condiciones patológicas, qué características tiene, qué perfil tiene esta microbiota en condición de caries, en condición de enfermedad periodontal. La microbiota que podemos encontrar en las bolsas periodontales de pacientes con enfermedad periodontal es bastante similar, bastante semejante a la que podemos encontrar en los procesos perirradiculares, y hemos hablado sobre el establecimiento, el origen de la microbiota bucal, y en función de los antecedentes eh, revisados en función de este estudio de Jung y colaboradores, que fue explicado en la grabación anterior, en el cual justamente se demuestra que efectivamente la cavidad bucal y el intestino fetal son sitios colonizados por bacterias durante la vida intrauterina, y que las fuentes que actuarían, las fuentes maternas que intervendrían en esa colonización, que serían fuente para esa colonización, fuente directa, serían fundamentalmente la placenta, el útero, las membranas amnióticas, eh, y además los hallazgos obtenidos en modelos murinos han permitido establecer que esta microbiota colonizante de sitios o de nichos fetales como la boca y el intestino es una microbiota que va cambiando a lo largo de la gestación, es dinámica y además es viable. ¿Por qué? Porque muchas de las especies que se pudieron identificar fueron recuperables, fueron aisladas en laboratorio mediante enfoques basados en cultivo. Entonces, para resumir lo que hemos visto, podemos decir sobre el origen de la microbiota bucal lo siguiente. En la teoría clásica, en función de lo establecido hasta el año 2009 en el texto de Microbiología Estomatológica de Negroni, la colonización bucal se aceptaba que era posterior al alumbramiento. En la teoría actual, la colonización bucal, este es el cambio de paradigma justamente que se ha dado sobre el origen de la microbiota bucal. En la teoría actual, la colonización bucal es previa al nacimiento, es decir, se produce durante la vida intrauterina a través de las fuentes o de las vías que ustedes ya saben, en función de las evidencias disponibles hasta el momento. Pero además, recientes evidencias sugieren o indican que este microbioma bucal temprano, esta microbiota oral incipiente, termina de modelarse durante el parto, durante el momento explícito del parto, sea este cesárea, o si es en función de si este es cesárea o si en función de este es un parto normal. ¿Por qué? Porque si el parto se da en una forma normal vía canal vaginal, esa microbiota bucal que ya empezó durante la vida intrauterina se va a complementar con especies que va a adquirir, en este caso el neonato, a partir del canal vaginal, a partir del contacto con la mucosa vaginal de la madre, y que serán fundamentalmente especies de coliformes, lactobacillus, parásitos, streptococcus, como vieron, de tanto anaerobios facultativos como anaerobios estrictos, que es la misma microbiota que podemos encontrar en el canal vaginal. Pero si el parto es de tipo cesárea, ¿sí? Se ha establecido que la microbiota bucal del recién nacido, del neonato, se va a complementar por bacterias que presente la madre o que presenta la madre en la piel, y que son fundamentalmente, como ya lo saben, del grupo de los estafilococos. Recuerden que uno de los nichos predominantes para la colonización de estafilococo era la mucosa nasal y la piel, ¿sí? La piel está plagada de estafilococos y de otras bacterias también, pero ese es el género predominante que vamos a encontrar en la piel, y al cual el niño va a estar en contacto o va a entrar en contacto y puede llegar a colonizarse en caso de que el parto sea cesárea, es decir, sería una fuente de entrada
para especies del género Staphylococcus en la cavidad bucal del neonato. Bueno, tradicionalmente entonces se establecía que la comunidad microbiana bucal pionera se conformaba a las 8 horas del alumbramiento. Esta ya es una teoría antigua, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, en función de las evidencias actuales, ¿sí?, con las que se dispone, la comunidad microbiana en la cavidad bucal se establece durante la vida intrauterina, pero se complementa, se modela y se complejiza, ¿sí?, con el parto, según el tipo de parto, si este es cesárea o si este es natural, y además se termina de modelar esta comunidad microbiana a las 8 horas del alumbramiento, ¿sí? Y justamente, como lo había mencionado en las primeras grabaciones de esta unidad temática, recuerden los grupos bacterianos primeros, pioneros en establecerse, son básicamente Streptococcus del grupo Mitis y del grupo Salivarius. Evidencias demuestran que dentro de esta microbiota bucal pionera, el integrante más numeroso y el primero en instalarse corresponde a Streptococcus salivarius, el cual es fundamentalmente abundante en lengua, mucosa, y se encuentra también libre en saliva, puesto que si está en la mucosa, está en la lengua. Ya saben que esa microbiota pasa a la saliva como una microbiota alautóctona o transitoria por el efecto de la descamación. Otros géneros bacterianos que se han podido encontrar en estas primeras 8 horas a partir del alumbramiento y que forman esta microbiota bucal pionera son también estafilococos, lo cual está básicamente enriquecido cuando el parto es cesárea. También se ha encontrado Lactobacillus, Pneumococos, coliformes, arcinas, Neisseria, especies del género Neisseria. Recuerden que las neiserias que podíamos encontrar como colonizantes o como integrantes de la biota orofaringia eran fundamentalmente Neisseria subflava, Neisseria zika, Neisseria mucosa. Vamos a encontrar también especies de Haemophilus y Candida albicans. Sobre todo, tanto si el parto es cesárea y el parto es natural, Cándida puede acceder a la cavidad bucal, porque Cándida es un colonizante de la piel, es un colonizante del tracto vaginal. Pero de todos estos géneros bacterianos, fundamentalmente el género Streptococcus y fundamentalmente la especie Streptococcus salivarius es la que se ha detectado en forma constante y un número elevado, formando esta microbiota bucal pionera, esta microbiota bucal experimenta el mayor cambio, como ya lo mencioné anticipadamente, a los 6 meses con la erupción, cuando empieza la erupción de los dientes temporarios. Y es importante considerar la selectividad de la cavidad bucal. Recuerden que no todas las especies bacterianas o no todos los filotipos pueden acceder y pueden establecerse en la cavidad bucal. Hay muchos que no logran hacerlo. Cuando no logran hacerlo, transitan hacia el tracto gastrointestinal bajo o inferior, y muchos de ellos son eliminados por la acción de los ácidos gástricos, u otros logran establecerse a nivel del tracto digestivo bajo. Bueno, la comunidad microbiana bucal clímax está conformada por la microbiota que se presenta al completarse la dentición primaria y permanente. Y después esta microbiota bucal clímax va a seguir modelándose o moldeándose en función de los factores que influyan sobre ese entorno bucal y que tienen que ver fundamentalmente con el estilo de vida. Por esa razón, este enunciado que establece que la calidad
y la cantidad de microorganismos que componen esta comunidad clímax, que se establece cuando termina la erupción de los dientes permanentes, varía durante la vida de los individuos. ¿En función de qué? En función del estilo de vida, ¿sí? Justamente los factores que influyen en el perfil, la distribución, la abundancia de la microbiota en la cavidad bucal son todos estos enlistados: la secreción salival, el flujo salival, la calidad de esa saliva. Recuerden que factores que tenían que ver con el flujo salival, la calidad de la saliva, la dieta, eran factores que influían directamente en la presencia o en la ausencia y en la abundancia de estreptococos comensales con efectos beneficiosos sobre la salud bucal. La existencia, es decir, la presencia y la abundancia de esas especies consideradas beneficiosas para la salud bucal dependía, como lo vimos en la clase de Streptococcus, del flujo salival, ¿sí? De la cantidad de saliva excretada en la cavidad bucal, de la calidad de esa saliva y de la dieta. Bueno, otro de los factores que ha demostrado influir igualmente en el perfil, en la distribución y la abundancia de la microbiota encontrada en la cavidad bucal, en distintos nichos de la cavidad bucal, es el exudado gingival. Evidentemente, recuerden que en condiciones inflamatorias este exudado aumenta dramáticamente, promoviendo el sobrecrecimiento o la sobrecolonización de bacterias básicamente anaerobias, gram negativas anaerobias, proteolíticas, móviles, ¿sí? Que pueden ser la antesala al inicio de una enfermedad periodontal, siempre y cuando el paciente pues presente la susceptibilidad para ello. Otro de los factores que se han considerado en este efecto sobre la composición, la distribución y abundancia de la microbiota en la cavidad bucal son la nutrición y el metabolismo microbiano, puesto que hay bacterias cuya presencia inhibe el crecimiento de otras. Enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, el HIV-Sida, son condiciones que han demostrado alterar el perfil de esta microbiota, ¿no? Pues polarizándola básicamente una microbiota más inflamatoria. Hábitos como el tabaco, el alcohol, drogas, fármacos, el consumo de medicamentos, de hecho, por alteración del flujo salival, disminución del flujo salival, va a afectar dramáticamente el perfil y la abundancia de especies habitables en la cavidad bucal. La dieta, de hecho, como ya les expliqué, cumple un rol preponderante en modelar esta microbiota bucal, en condicionar su composición y su actividad. Y justamente vimos a lo largo de la clase que hasta el momento las evidencias establecen que el consumo o el llevar una dieta alta en azúcares refinados, en alimentos industrializados, con conservantes, ha sido el factor que ha marcado un impacto dramático, un impacto importante, aunque algunos estudios lo subestiman un poco, pero en general el consenso establece que el consumo de azúcares refinados ha marcado un cambio importante en la composición y en la abundancia de los taxones y de los filotipos que podemos encontrar en cavidad bucal, ¿sí? Y ha determinado básicamente una reducción en la biodiversidad y en la abundancia de las especies fundamentalmente consideradas simbiontes o comensales en la cavidad bucal. Bueno, otro de los factores que influye es además el potencial redox, que se mide en unidades MB y que ha demostrado ser alto, entre 30 a 300 MB a nivel de encía, a nivel de saliva, a nivel de lengua. Los niveles de oxigenación son altos, por esa razón el potencial redox es alto.
Y el potencial redox, no se olviden, es un indicador del pH y es un indicador influye sobre el pH, es un indicador del nivel de electrones y influye por tanto sobre el pH y sobre el nivel de los niveles de oxígeno, ¿sí? A mayor potencial redox, mayor nivel de oxígeno; a menor potencial redox, menor nivel de oxígeno. ¿En qué sitios de la boca disminuye de manera significativa este potencial redox a valores MB negativos de menos 200, menos 300 MB? En el nicho o en los nichos subgingivales, como ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque ese nivel aumenta considerablemente la anaerobiosis, ¿no? La presencia de CO2. Después, las interacciones microbianas, que también van a afectar el perfil de especies colonizantes, la abundancia. Tal es el caso de la presencia de Candida albicans, como lo mencioné, en los nichos subgingivales, la capacidad de esa levadura de filamentar y la formación de micelio, producto de la ramificación de sus hifas, va a permitir o va a conceder un entorno significativamente anaeróbico, que promueve la colonización y el sobrecrecimiento de anaerobios gram negativos como Porphyromonas gingivalis. Y de hecho, además, estudios demuestran que Porphyromonas gingivalis le aporta nutrientes a Cándida, promoviendo de esta manera el crecimiento y la sobrevida en forma bidireccional. Y trastornos hormonales que también se han vinculado con variaciones en el perfil, en la abundancia y en la distribución de la microbiota en la cavidad bucal. Y de hecho, un estudio reciente publicado en enero de este año demuestra, junto con, hay más antecedentes sobre el tema, pero este es un estudio muy reciente, donde es un estudio de investigación llevado a cabo por investigadores chinos, que evalúa pues el perfil de la microbiota bucal, compara el perfil de la microbiota bucal en sitios con carcinoma oral de células escamosas versus sitios sanos, para lo cual utiliza un número de aproximadamente 20 pacientes, todos con diagnóstico de carcinoma oral de células escamosas, y toma el método del estudio, se basó en biopsar los sitios con carcinoma y tomar biopsias de sitios de mucosa sana. Esas muestras se enviaron al laboratorio de microbiología para poder obtener el ADN, en este caso de estas muestras, y establecer la colonización, la presencia de bacterias presentes, es decir, determinar el perfil y la abundancia de las bacterias colonizantes, ¿sí? En función del estatus clínico, si era sitio con cáncer o si era sitio sin cáncer. Y los resultados del estudio fueron muy interesantes, muy sorprendentes. Los investigadores encontraron un total de 6 familias presentes de manera abundante en los sitios con cáncer, que pertenecían fundamentalmente a las familias Fusobacteriaceae, Flagobacteriaceae, Proteobacteriaceae, Campylobacteriaceae, Prevotelaceae. Y dentro de esas familias pudieron encontrar fundamentalmente los géneros Aloprevotella, los géneros Agregatibacter, Porphyromonas, como predominantes en los sitios con cáncer. Es decir, ellos detectan una diferencia significativa en el perfil de especies y en la abundancia de especies bacterianas entre los sitios con cáncer respecto a los sitios sanos, encontrando que en los sitios con cáncer oral el perfil de especies era fundamentalmente especies bacterianas proinflamatorias, conocido como bacterioma inflamatorio, y los genes que fundamentalmente encontraron
según el algoritmo de predicción, activos, es decir, expresándose en estos sitios con carcinoma. Los genes bacterianos que encontraron activos en estos sitios con carcinoma coincidían con genes codificantes de endotoxinas, de lipopolisacáridos, genes codificantes de proteínas flagelares, genes relacionados con la quimiotaxis bacteriana. En definitiva, lo que encontraron en esta investigación, en este estudio, Zhang y colaboradores, es la predominancia de bacterias proinflamatorias en los sitios con carcinoma oral de células escamosas respecto a los sitios sanos. Y justamente a nivel de especie, las bacterias que encontraron predominando a nivel de los sitios de carcinoma fueron Fusobacterium nucleatum, Prebotella intermedia, Agregatibacter segnis, Capnocytophaga, Lepteri, Streptococcus stomatis. Hay otros estudios publicados en años anteriores. Hay uno del 2017, por ejemplo, realizado en Arabia Saudí, en grupo poblacional dramáticamente diferente, con un estatus étnico distinto, donde revela también resultados similares a favor de Fusobacterium nucleatum, pero agrega además el hallazgo de Pseudomonas aeruginosa en asociación con sitios con carcinoma oral de células escamosas. Estos resultados obviamente son muy impactantes, tienen mucho significado clínico. ¿Por qué? Porque si estos investigadores encuentran diferencias significativas en el perfil de especies bacterianas colonizando la mucosa de sitios con cáncer versus la mucosa sana, y ese perfil de especies se polariza a bacterias fundamentalmente proteolíticas, anaerobias, gram negativas, móviles, justamente este perfil de especies puede llegar a ser utilizado como un biomarcador diagnóstico, como biomarcador pronóstico, y inclusive pueden ser utilizadas como un target terapéutico. Obviamente se requiere más investigación sobre este tema. Es necesario amplificar esta investigación en más grupos poblacionales para ver si los resultados son coincidentes. Y sería muy interesante evaluar la influencia de estas especies bacterianas encontradas en este estudio en relación con la respuesta al tratamiento, o sea, de qué manera afecta la respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia la proporción, la abundancia de estas especies bacterianas en los pacientes con diagnóstico de cáncer oral. Entonces, este trabajo se los presento para justamente mostrar que el perfil de lo que estamos hablando, el perfil y la abundancia de las especies bacterianas en la cavidad bucal varía en función de muchas variables o factores, como vimos, el flujo salival, los hábitos, la dieta, está influenciado por el estado de salud de enfermedad, ¿sí? Como vemos, en condiciones de cáncer oral, ¿sí? En condiciones ante la presencia de un proceso oncogénico, vemos que evidentemente ahora lo que nos falta justamente establecer es si, la pregunta que viene aquí es determinar si el cáncer lleva a la proliferación de estas bacterias, o es al revés, o realmente estas bacterias generan cambios en la mucosa bucal que promueven la carcinogénesis oral. Esa es la pregunta que surge a partir de estas evidencias, ¿sí? Porque esto simplemente marca una asociación, no está diciendo que estas bacterias causan cáncer oral o que el cáncer oral causa el aumento de estas bacterias. Simplemente lo que se demuestra es una asociación. Ahora habría que ver cuál es realmente el significado de esta asociación. Ahora, para poder resumir los factores que promueven el desarrollo microbiano, recuerden, esto es importante porque esto es microbiología básica. Factores que promueven el desarrollo microbiano van a ser siempre la temperatura,
De hecho, en la cavidad bucal la temperatura de ese nicho es considerablemente o es ligeramente más baja la temperatura general sistémica. Hablamos de aproximadamente 1 grado de diferencia, ya que en la boca la temperatura oscila entre 35 a 36 grados, ¿sí? Es relativamente más baja que la temperatura general, pero es una temperatura óptima para el crecimiento bacteriano. Las bacterias se adaptan mejor a esta temperatura que a una más alta de 37 grados. La humedad también es un factor que promueve el desarrollo microbiano y de hecho la boca es un sitio húmedo por excelencia, dado por la saliva, dado por el fluido gingival crevicular, ¿sí? Por esa razón la cavidad bucal es el segundo nicho en el cuerpo humano más colonizado y más diverso después del intestino, como ya lo vimos. El potencial redox también es un factor que promueve el desarrollo microbiano, ya sea hacia valores positivos o hacia valores negativos. Obviamente un bajo potencial redox va a promover el crecimiento polarizadamente de bacterias anaerobias. Un alto potencial redox marcado por altos niveles de oxígeno va a condicionar o va a promover el desarrollo polarizado de bacterias aeróbicas o anaerobias facultativas. El pH también es un factor que afecta el desarrollo microbiano y se sabe que el pH bajo, es decir, un pH ácido, promueve el desarrollo microbiano, ¿sí? Aunque el desarrollo, pues el pH considerado óptimo para el crecimiento bacteriano oscila entre 6.5 y 7. En general las bacterias prefieren un pH neutro, pero hay ciertos microorganismos que, por ejemplo, se benefician de un pH ácido. Esto no aplica para todos, aplica fundamentalmente para los microorganismos con metabolismo fermentador, microorganismos ácido tolerantes, acidúricos, acidofílicos, como son el género Lactobacillus, ¿sí? El género Bellonella, el género Streptococcus. Esos géneros, fundamentalmente su desarrollo se va a ver potenciado en un pH ácido, ¿sí? Pero para el resto de las bacterias en general, el crecimiento bacteriano pues ha demostrado ser óptimo, un pH fundamentalmente neutro. Pero para esos 3 géneros mencionados existe una excepción. Y evidentemente los nutrientes, tanto exógenos como endógenos, exógenos dados por la dieta, la administración de azúcares como la sacarosa, la sucrosa. Entre más alto es el consumo de estos azúcares, mayor es el riesgo cariogénico, ya saben por qué. Y además las proteínas incorporadas en la alimentación y los lípidos, que van a ser fuente de carbono para las bacterias y también van a ser fuente de nitrógeno. Y nutrientes endógenos, que en este caso estarían dados por los componentes de la saliva. Recuerden que la saliva es una fuente de nutrientes para las bacterias, ya que las proteínas, las glicoproteínas presentes en la saliva pueden ser degradadas a aminoácidos, y estos aminoácidos ser degradados a amoníaco, a histamina y a otros metabolitos que van a actuar o que van a servir como una fuente de nutrientes, una fuente de nitrógeno para las bacterias. Y el exudado gingival, evidentemente, por la alta cantidad de proteínas presentes, también es una fuente de nutrientes. Bueno, los factores que limitan el desarrollo microbiano, acabamos de ver los factores que promueven. Ahora, los factores que limitan el desarrollo microbiano son la disponibilidad limitada de nutrientes. Por ejemplo, una dieta baja en hidratos de carbono va a llevar a una microbiota fundamentalmente colonizada por Streptococcus comensales eh, y muy baja en, o poco abundante
especies acidogénicas, acidúricas, como Streptococcus mutans, como especies del género Lactobacillus, como especies del género Veillonella, va a ser muy limitada. También los factores antibacterianos salivales, las famosas proteínas o los péptidos antimicrobianos de la saliva, el sistema lisozima, lactoferrina, lactoperoxidasa, las mucinas de la saliva y otras glicoproteínas, y además el sistema de la IgA secretoria presente en la saliva, que son importantes factores antibacterianos antiadhesivos. El pH, como vimos, pues es un factor que afecta el desarrollo microbiano. Pero el pH alto, es decir, el pH tirando a la alcalinidad, es un factor que limitaría el desarrollo microbiano. Recuerden que las bacterias crecen de manera óptima en un pH fundamentalmente neutro, 6,57. El pH ácido favorece el crecimiento de bacterias especialmente acidogénicas, acidúricas, acidofílicas. El pH alto tiende a ser un limitante en el desarrollo microbiano, ¿sí? Entonces justamente esa es una de las propiedades que tiene la saliva con su capacidad tampón, su capacidad buffer, de pues aportar bicarbonatos para poder elevar ese pH y limitar el desarrollo microbiano. Es un factor defensivo, protector fundamental la saliva, por esa capacidad que tiene, esa capacidad tampón, y justamente otro de los mecanismos que se aplican en la boca para poder elevar este pH y limitar el desarrollo, controlar el desarrollo microbiano, está dado por la saliva, como ya lo saben, está dado por la dieta y está dado por las bacterias comensales, ¿no? Los famosos estreptococos comensales que vimos en la clase número 1, los estreptococos del grupo Mitis, del grupo Salivarius, los Streptococcus del grupo Sanguinis, que estas bacterias justamente tienen la capacidad de neutralizar el pH por su habilidad de generar álcalis mediante la activación de vías enzimáticas como la vía de degradación de la arginina, la vía arginina de aminasa y la vía de la ureasa, como el caso de Streptococcus salivarius, por ejemplo, que activa específicamente esta vía enzimática, y lo que hace es utilizar justamente esta enzima, la ureasa, para degradar la urea y generar como producto final CO2 y amonio, que actúan como álcalis, elevando el pH, por ejemplo. Entonces es un mecanismo de homeostasis en la cavidad bucal para limitar el desarrollo microbiano. Entonces hay varios mecanismos que limitan el desarrollo microbiano en la cavidad bucal. Uno está dado por la misma microbiota, ¿sí? Esas son las famosas interacciones microbianas que son de competencia, de competitividad. Después está la capacidad tampón de la saliva, y otro de los factores está dado por la dieta, ¿sí? Por más que un individuo tenga buena producción de saliva, buen flujo salival y buena calidad de saliva, pues no va a lograr mucho si lleva una dieta alta en hidratos de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque una dieta alta en hidratos de carbono va a hacer o va a llevar a que la densidad de estreptococos comensales baje en la cavidad bucal, porque no son tan ácido tolerantes, son ácidos sensibles, y va a aumentar la proporción, la abundancia de especies ácido tolerantes como Streptococcus mutans, Veillonella, Lactobacillus, que van a condicionar pues un pH ácido, predominantemente ácido en la cavidad bucal. La exfoliación de las células epiteliales también es un factor que limita el desarrollo microbiano, evidentemente. No así las superficies dentarias, que al no ser descamativas
favorecen, promueven la persistencia de esa biopelícula. Y después la deglución, el acto de la deglución también sería un factor que contribuye a limitar el desarrollo microbiano, ya que las bacterias descamadas, adheridas a las mucosas y descamadas, pasan a la saliva y a través de la saliva y con el acto de la deglución pueden pasar al tracto digestivo bajo y ser eliminadas a través de los ácidos gástricos, por ejemplo. Bueno, entonces el desarrollo de la microbiota bucal normal en condiciones de salud sigue un desarrollo ecológico específico, la sucesión ecológica en la cavidad bucal, o sea, el cambio en el perfil de especies, el cambio en la composición de las especies microbianas que encontramos en la cavidad bucal en un determinado nicho, es de dos tipos, puede ser halogénica o autogénica. Es halogénica cuando está determinada por factores no microbianos, como por ejemplo un factor no microbiano que puede promover una sucesión ecológica, es decir, un cambio en el perfil de especies y en la abundancia de especies microbianas, es, como ya lo vimos, la erupción de los dientes temporarios, de los dientes permanentes. Recuerden que el mayor cambio que experimenta la comunidad la comunidad microbiana bucal pionera es a los 6 meses de edad con la erupción de los dientes temporarios. Y después otro de los cambios más importantes que sufre esa comunidad microbiana bucal es con la erupción de los dientes permanentes, estableciéndose la comunidad clímax, ¿sí? Y otro ejemplo que puede explicar esta sucesión de tipo halogénica, que no tiene que ver con factores microbianos, pero que promueve este cambio en la composición y en la abundancia de especies microbianas que habitan en la cavidad bucal, es por ejemplo la presencia de un dispositivo, de un biodispositivo, de placas protésicas o de aparatología ortodóntica, por ejemplo, implantes dentales. Obviamente la presencia de un biodispositivo va a generar un cambio importante, va a generar una sucesión ecológica. Y los factores autogénicos son factores que tienen que ver con el mismo microorganismo, como por ejemplo sujetos que comienzan a presentar una colonización de Fusobacterium nucleatum, ¿sí? Por cambios en la dieta, por ejemplo, o en las condiciones del periodonto, que por trastornos inflamatorios cambia la relación anatómica entre el margen gingival y la superficie dentaria, promoviendo una mayor acumulación, una mayor maduración de la biopelícula supragingival, y eso llevar a su vez a un aumento en la colonización de Fusobacterium nucleatum, que a su vez es el nexo para que se agreguen más bacterias proteolíticas, ¿sí? Anaerobias estrictas, gram negativas. Sería un ejemplo de sucesión autogénica, es decir, por los factores en este caso generados por un microorganismo, ¿sí? Como el caso de Fusobacterium nucleatum. La presencia de Fusobacterium nucleatum va a promover el agregado de otras especies también proteolíticas anaerobias gram negativas. Bueno, los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal se clasifican en dos grandes grupos: factores físico-químicos y la saliva, que actúa como un sistema con múltiples factores, los cuales actúan en conjunto e influyendo en el estado de salud de enfermedad. La cantidad de saliva normal por día se traduce en 700-800 mililitros, llegando a ser de 1,5 mililitros en 15 minutos y de 0,3 mililitros en un minuto. Los factores físico-químicos que han demostrado afectar el desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal, como ya lo vimos, son la temperatura, que como ya les expliqué, la temperatura en la cavidad bucal es ligeramente más baja que la temperatura sistémica y promueve de manera significativa el desarrollo microbiano, ya que los microorganismos en general pues, requieren temperaturas entre los 35 y 36 grados para poder desarrollarse óptimamente. Y
La temperatura tienen que saber que varía también en los distintos nichos ecológicos de la cavidad bucal, pudiendo llegar a ser un poco más elevada a nivel, por ejemplo, de los nichos subgingivales. La temperatura, además, es importante que recuerden que está influenciando varios factores como la actividad iónica, la solubilidad de los gases, la agregación de macromoléculas, influye además sobre el pH. Otro de los factores físico-químicos que afecta el desarrollo de los microorganismos es el potencial redox, ya lo explicamos, que se mide en unidades mb. Recuerden que el potencial redox es más alto en la encía, en la lengua, en la saliva, es más bajo en el surco gingival. El pH, indudablemente, la concentración de hidrogeniones, ¿no? Es un factor muy importante en el desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal. Este pH está influenciado por la temperatura, está influenciado por el potencial redox, ¿sí? Recuerden que el pH en la cavidad bucal es variable en los distintos sitios de la boca y en las distintas capas o en los distintos niveles del biofilm. No es homogéneo en todas las profundidades del biofilm o de la biopelícula, y no es homogéneo en todos los sitios de la cavidad bucal, ¿sí? Este tiende a ser más ácido, más bajo en las profundidades de la biopelícula. Tiende a ser más bajo también en los nichos subgingivales, por ejemplo. ¿Por qué? Por un aumento, por una disminución del potencial redox y por un aumento en la concentración de electrones, de hidrogeniones a ese nivel. Así que es un factor que afecta de manera importante el desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal. Y recuerden que el pH óptimo para el crecimiento bacteriano básicamente es neutro, oscilando entre 6,5 y 7, pero hay grupos de bacterias cuyo crecimiento se potencia en un pH ácido. ¿Cuáles son esas bacterias? Género Streptococcus, Veillonella, Lactobacillus. El dióxido de carbono, el nivel de CO2, también es un factor que afecta el desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal. Se considera que la concentración promedio que necesitan las bacterias para desarrollarse en la cavidad bucal es de 0,03% de CO2. Sin embargo, hay excepciones, hay bacterias o hay grupos de bacterias, géneros bacterianos, que necesitan altos niveles de CO2 para poder desarrollarse, para poder crecer. Y es el caso del género Capnocytophaga agregatibacter, ¿sí? Porphyromonas también estaría dentro de este grupo de bacterias que necesitan altos niveles de CO2 para su desarrollo. Y justamente el entorno, el nicho en la cavidad bucal que aporta ese nivel de CO2 es el surco gingival o la bolsa periodontal. Y después los nutrientes, que como vimos pueden ser exógenos y pueden ser endógenos. Los exógenos están dados por la dieta, los aportes de la dieta, el aporte de fuentes de carbono, de fuentes de nitrógeno a través de los hidratos de carbono, las proteínas respectivamente, los lípidos, que también son una fuente de carbono. Las bacterias también obtienen los nutrientes de las proteínas presentes en la saliva, que actuaría como un nutriente endógeno, de las proteínas presentes en el fluido crevicular y gingival, que sería otro tipo de nutriente endógeno. Y bueno, para finalizar, les dejo desglosado cada uno de estos factores físico-químicos que afectan el desarrollo de los microorganismos, que ya lo hemos repetido varias veces, pero para que lo tengan y estudien, se los dejo en el Power, en la diapositiva. Y simplemente para terminar y completar un poquito la saliva, quiero que recuerden que es un sistema conformado por múltiples factores, ¿sí? Con una composición bastante diversa y que cumple funciones muy importantes para mantener la homeostasis bucal, la homeostasis en la boca, el equilibrio en la boca, ese equilibrio que se mantiene entre la microbiota colonizante y el hospedador humano se debe gracias a la saliva, en gran parte a la saliva. ¿Por qué? Porque la saliva
tiene componentes, proteínas en su composición que le permite ejercer una función digestiva relacionada con los alimentos, ya que gracias a la presencia de mucina en la saliva se permite la formación del bolo alimenticio, se permite esa primera fase de la digestión, ¿sí? Gracias a enzimas como amilasas, lipasas, proteasas que tiene la saliva, se permite degradar, hacer esa primera degradación del alimento y formar el bolo alimenticio con el agregado de mucina que le da esa consistencia. Entonces cumple una función muy importante en la digestión, la saliva, cumple una función protectora. ¿Por qué? Porque es un medio de aporte de una serie, de un arsenal de bacteriocinas, de péptidos antimicrobianos como lisozima, como el sistema eh, lactoferrina, lactoperoxidasa, la presencia de mucina y de otras glicoproteínas que justamente se oponen a la adhesión bacteriana, a la adhesión microbiana, ¿sí? Y neutralizan de esa manera la carga bacteriana en la cavidad bucal. Otra forma que utiliza la saliva para neutralizar la colonización microbiana, neutralizar las toxinas bacterianas de las bacterias patógenas, y evitar una respuesta inflamatoria en la cavidad bucal. De lo contrario viviríamos todo el tiempo inflamados cada vez que comemos, cada vez que nos exponemos al aire, cada vez que nos exponemos al intercambio de fluidos con otra persona. Viviríamos todo el tiempo con las mucosas bucales inflamadas si no contáramos con este mecanismo de inmunidad adaptativa, pero que actúa como defensa inmediata en la cavidad bucal, dado por la IgA secretoria, que es un mecanismo sorprendente de inmunidad humoral. La IgA está formada por dos monómeros de inmunoglobulina que están unidos por esta cadena J, ¿no? Pues digamos unidos covalentemente. Estos dos monómeros de inmunoglobulina están unidos covalentemente por esta cadena J más el factor de el factor de secreción que lo aporta la mucosa a nivel glandular para que se dé el transporte transcelular a la saliva o a la secreción de esta inmunoglobulina A, la cual es muy importante en la defensa inmediata, en la defensa innata en la cavidad bucal, a pesar de que es un mecanismo de inmunidad humoral, actúa como inmunidad innata, puesto que evita la adherencia bacteriana, ¿sí? De esa manera contribuye a reducir la carga bacteriana en la cavidad bucal, esta IgA secretoria, funciona como una aglutinina, es decir, produce aglutinación bacteriana, bloquea receptores, ¿sí? Bloquea las adhesinas bacterianas, evitando que se forme el biofilm, que se forme la biopelícula. Y además tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Efecto que no tiene otras inmunoglobulinas como la IgG, por ejemplo, la cual, si bien tiene los mismos efectos de la IgA, pero lo hace a costa de activar una importante respuesta inflamatoria, ya que es opsonina, ¿no? Y al ser una opsonina, activa el complemento. Entonces genera respuesta inflamatoria. Este efecto de inflamación no lo vamos a tener con la IgA secretoria, que actúa en el dominio salival, pero no llega al dominio gingival. Al dominio gingival llega únicamente la IgA sérica, que no tiene las mismas propiedades antiinflamatorias de la IgA secretoria. Así que ese es otro factor a tomar en cuenta y a recordar, porque es muy importante manejar inmunidad de mucosas. Y bueno, además la saliva cumple funciones que tienen que ver con el desarrollo de la caries dental. ¿Por qué? Porque, como les dije, la saliva también es un arma de doble filo, ya que presenta componentes proteicos que favorecen la adherencia bacteriana y la formación del biofilm a través de la formación de la película salival adquirida y la agregación salival. La capacidad tampón es una propiedad de la saliva
protectora, pero que cuando está alterado el flujo salival, cuando es deficiente la producción de esta saliva o es una saliva de mala calidad, esta capacidad tampón que nos protege de la desmineralización, de la acción de los ácidos generados por el metabolismo microbiano, se va a ver reducida, se va a ver comprometida. Y obviamente ante una capacidad tampón disminuida estamos más propensos al desarrollo de caries dental. La dilución y la eliminación de los azúcares es una función de la saliva que está directamente ligada al desarrollo de caries dental, ya que en los sitios donde el clearance salival es limitado, como las superficies interproximales, las caras oclusales, esta propiedad, esta función salival se va a ver disminuida, como también se va a ver disminuida en condiciones de un flujo salival alterado o una saliva de mala calidad, una saliva mucosa, una saliva pues con alto nivel de mucina, por ejemplo, más pastosa, no va a poder ejercer esta función, ¿sí? La saliva tiene que ser predominantemente serosa, que es la aportada por el flujo, por la actividad de las parótidas. Y el equilibrio entre los procesos de desmineralización y los procesos de remineralización también es una función de la saliva, una propiedad de la saliva, mantener este equilibrio. Lo hace gracias a esta capacidad tampón y gracias a la presencia de iones como iones de flúor, que al estar presentes en la saliva pueden hacer este proceso, cumplir este proceso de remineralización, gracias a la homología que tiene la carga del ion flúor con el ion oxidrilo, de la molécula de hidroxiapatita del esmalte dental, que al ser iones homólogos con la misma carga puede darse la sustitución. Entonces el ion flúor reemplaza el ion oxidrilo de esta molécula de hidroxiapatita formando fluorhidroxiapatita, y eso se da gracias a la presencia de estos iones en la saliva. Si no, no se podría establecer este proceso de remineralización. Y la acción antimicrobiana, que también está de alguna manera ligada a la caries dental, ya que la saliva, gracias a una serie de péptidos antimicrobianos que presenta, como la lisozima, el sistema lactoferrina lactoperoxidasa, las mucinas, manifiesta efecto antibacteriano, antiviral y antifúngico, ¿sí? Entonces, al reducir la carga bacteriana, se reduce con ello el riesgo de caries dental. Y bueno, no olvidar que la composición de la saliva está influenciada por el origen glandular, por el estilo de vida de la persona, sus hábitos dietéticos, los hábitos tóxicos que también tiene en esa forma de vida. Está influenciada la composición también de la saliva por el estatus de salud y enfermedad y determinados medicamentos. Hay una lista amplia de medicamentos que producen disminución del flujo salival y esto se manifiesta en serostomía. Hay enfermedades que se asocian a una reducción del flujo salival, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, ¿sí? Y otras que lo hacen fundamentalmente a través de la medicación, de los tratamientos que involucran. Bueno, en este gráfico entonces pueden ver que la saliva, como les comentaba, cumple funciones que mantienen la homeostasis bucal relacionadas con el diente, relacionadas con los alimentos, con los microorganismos, que es todo lo que les he contado. Les dejo esto para que puedan profundizar, para que puedan reforzar todo lo que les he dicho de una manera más gráfica. Como resumen, decir que la cavidad bucal es un entorno complejo, sus propiedades influyen en la composición y actividad de los microorganismos que la colonizan. La cavidad bucal está formada por al menos 5 nichos, así lo dijimos, cuya composición, no olviden, varía en función de las propiedades anatómicas, histológicas, físico-químicas, inmunológicas de cada sitio, de cada nicho.
La comunidad microbiana en su hábitat específico más los elementos abióticos forman un ecosistema y recordemos que en la cavidad bucal vamos a encontrar varios ecosistemas, ¿no? Al menos 5 ecosistemas diferentes, pero si nos vamos a la superficie dental, recuerden que en esta podíamos encontrar 5 ecosistemas más solo en la superficie dental, solo en la región coronaria. Por lo tanto, es un nicho muy complejo, ¿sí? La protección inmune en la cavidad bucal posee variaciones en su composición en función de la zona topográfica a considerar. Por lo tanto, reconocemos dos sitios inmunológicos en la cavidad bucal que dan protección a la pieza dental y su conjunto, el dominio salival y el dominio gingival. El dominio salival, que como ya saben, protege los 2 tercios oclusales o incisales de los dientes, y el dominio gingival, que protege toda la región cervical y radicular de la pieza dentaria y que está bañado por los componentes de la inmunidad sistémica, es decir, que tiene protección básicamente protegido por una inmunidad secretoria basada en todos los componentes presentes en la saliva. El microbioma bucal está integrado por el conjunto de genes de todos los organismos microscópicos que colonizan los distintos sitios de la boca. Esa sería la definición de microbioma bucal. Y ya saben que la composición de este microbioma está influenciada por diversos factores, ¿no es cierto?, entre los cuales consideramos los hábitos, el estilo de vida, el estatus de salud de enfermedad, el potencial redox, el pH. Bueno, la biodiversidad de la cavidad bucal ha decrecido desde la época medieval hasta los tiempos modernos, lo cual está influenciado por los cambios en los hábitos dietéticos. Recuerden que la dieta actúa como un factor de selección, como un factor de presión de selección de las especies microbianas que habitan en la cavidad bucal, y lo que se ha visto es que desde nuestros antepasados, nuestros ancestros, hasta los tiempos modernos, ese cambio que se ha dado en los hábitos dietéticos de llevar una dieta predominantemente alta en azúcares refinados, en alimentos industrializados, ha contribuido a una reducción, a un decrecimiento en la biodiversidad y en la abundancia de especies, lo cual favorecería una menor resistencia a los patobiontes o una mayor susceptibilidad a colonizarnos de patobiontes y de keystone pathogens. Bueno, el desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal está afectado por factores físico-químicos como la temperatura, el pH, el potencial redox, el nivel de CO2, la presencia de nutrientes exógenos, endógenos, como ya lo vimos. La saliva ejerce un rol clave en el establecimiento de una comunidad microbiana, ya sea sobre superficies descamadas o no descamadas. Ya que tiene componentes que promueven, ¿sí?, la adherencia y la formación de un biofilm, de una biopelícula, y tiene también componentes que impiden esa adherencia, que impiden esa agregación bacteriana. En los últimos 20 años, pues, han surgido nuevas evidencias sobre el origen de la microbiota bucal. Las mismas plantean que la microbiota bucal se establece desde el ámbito intrauterino. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.